son organismos internacionales a los cuales también nosotros tenemos que regirnos. ¿Cómo es el nivel, cómo es el control de calidad desde el inicio hasta, vamos a decir, el final? Aparte de ello, ¿qué medidas tenemos que tomar en cuenta para poder llegar con seguridad al paciente? Además, ¿cuáles son los organismos nacionales e internacionales que nos norman a nosotros? Además, nos dan todas las pautas y normativas para que podamos nosotros, como farmacéuticos, fabricar dentro de una industria farmacéutica productos de calidad. Entonces vamos a ver a nivel de la industria farmacéutica en gran escala, o sea, de las transnacionales, también a nivel de la industria farmacéutica, a nivel de los hospitales, de farmacia, a nivel de los organismos nacionales e internacionales que nos hablan referente al control de calidad. Es importante que nosotros podamos contemplar cuáles son los controles de calidad que se deben realizar aquellas industrias farmacéuticas que fabrican, que elaboran principios activos o drogas en gran escala, materias primas. ¿De dónde compra la industria farmacéutica? La industria farmacéutica no hace todas sus materias primas, imposible. Una industria farmacéutica podríamos asemejarlo como si fuera un restaurante. Un restaurante no va a estar teniendo sus vacas para ir y carnear y sacar un pedazo de carne que hace con el resto de la vaca. Entonces, para hacer una comida de primera, si ustedes quieren en los tajivos, ¿qué hace en los tajivos el restaurante? Va y compra carne, pues, de primera, obviamente, ¿dónde? Al supermercado. Lo mismo, o sea, no puede ir y matar la vaca para solamente necesitar, no voy a inventar un hotel, los tajivos, un restaurante que tenemos ahí, necesitar, digamos que 30 kilos ocupa el día. O cuando tenemos nuestro cumpleaños, o de su mamá o de su papá, ¿va y mata la vaca? No. Va y compra una porción de la vaca, un pedazo. Compramos un chanchito, ya no será un chanchito para hacerlo todo, ¿no? Pero la industria farmacéutica igual, o sea, no lo va a hacer tintes de principio. Se compra principios activos de las distribuidoras también que venden materias primas en gran escala. Pero ¿quiénes hacen esas materias primas en gran escala? También lo hace la industria farmacéutica dedicada a hacer solo materias primas en gran escala. ¿Ya? En una industria donde yo trabajé, por ejemplo, en laboratorios IFA, ellos sí hacían algunas materias primas como sulfato ferroso, digamos, ¿no? Para hacer, que a partir de hierro, ¿no? Que se hace por síntesis. Pero solo éxito, nada más. En cambio, para formular un producto farmacéutico, en la otra materia, ustedes que van a llevar, se necesita parte de él o los principios activos que conforman un medicamento, se necesita también otros constituyentes que forman parte de la matriz, o sea, como por ejemplo, agente aglutinante, agente desintegrante, agente deslizante, excipiente, conservante, antioxidante. Todo eso forma parte de una formulación. ¿Quiénes hacen los antioxidantes? ¿Quiénes hacen los conservantes? Metilparabeno, propilparabeno. ¿Quiénes hacen? La industria farmacéutica en gran escala. Y en gran escala, ¿cuáles son los controles de calidad que se deben realizar a esos principios activos,
a las materias primas, porque no solamente estamos hablando para formular un producto farmacéutico del principio activo, sino también de otros constituyentes que acompañan para ser parte de ese medicamento. Un medicamento contiene, además del principio activo, contiene materias primas o aditivos o matriz, que le llamamos matriz a todas las materias primas. Vuelvo a repetir, o sea, como vamos a decir, conservantes, antioxidantes, excipientes, también, si fuera una suspensión, agente antifloculante, espesantes, como carbosimetilcelulosa, etc. Y esos no son principios activos que tienen acción terapéutica, pero también se tienen que realizar controles de calidad respectivos, porque pueden tener algunas trazas de contaminantes que pueden también alterar al principio activo o también a la salud. Por ejemplo, el paracetamol en gotas tiene un vehículo, no es soluble el paracetamol en agua y su sorbidez es muy baja. Y no le podemos dar a niños, a bebé, o sea, que sea soluble en un solvente orgánico, o aún así en un anfótero como el etanol. Tenemos que darle en algo que también no le haga daño. Imagínese dar alcohol en gotas a un bebé, o sea, lo ahoga, ¿no? Entonces, para eso está el farmacéutico, que es siempre inteligente y formula todo. Entonces, y el paracetamol se solubiliza, se disuelve en propilenglicol, pero el propilenglicol puede tener contaminantes de etilenglicol, así como el etanol. Ustedes han llevado orgánica, ¿ve? Antes del etanol viene el metanol, etanol, propanol, para eso le sirve la orgánica, ¿no? El metanol, 1% produce, más del 1% produce ceguera. El etanol no, lo podemos beber, ¿no ves? Hasta uno se emborracha. Con el etanol no pasa nada, pero el metanol, más de 1%, es tóxico, produce ceguera, hepatotoxicidad, etcétera. No puede tomar uno ni un ml, que está chao. Igual el propilenglicol. El propilenglicol viene con etilenglicol, que es tóxico, como el metanol. Entonces, todas esas cosas las tenemos que controlar, no solo en el principio activo, sino también en los excipientes, aditivos, vehículos que forman parte de un principio activo. ¿Cuáles son los controles de calidad que debemos realizar? Los controles de calidad que debemos realizar son controles físico-químicos, microbiológicos, farmacológicos o biológicos. Dentro de los controles físico-químicos, ¿qué controles debo hacer? Para eso han llevado todas las químicas. Debo hacer primero aspecto, porque un cambio de color me está indicando que hay ya una degradación del producto. Si cambia, si mi materia prima es de un color, vamos a decir blanca, y la veo luego amarilla, o si es amarilla se vuelve marrón, etcétera, ya hay una degradación. También ustedes en segundo año, por lo menos han hecho laboratorios, a ver, ustedes son producto de la pandemia, ahorita de no llevar práctica, no han llevado práctica segundo y tercero. Bueno, pero en primer año me imagino que han hecho por lo menos pH, han usado un pHímetro. ¿Para qué nos sirve el pH? Ah, bueno, porque nos indica si es ácido de base. ¿Y qué? Si me dice que es ácido de base. Bueno,
Es importante porque de acuerdo al pH, yo voy a saber si ese principio activo está intacto. Hay principios activos que son estables en pH neutro. Hay principios activos que son estables en pH alcalino, como la penicilina sódica. Su pH de máxima estabilidad es de 8.0 a 10.0. Hay principios activos que son son estables a un pH ácido, como por ejemplo las vitaminas del complejo B. Su pH de máxima estabilidad es entre 3.0 a 4.0. Ah, para eso me sirve el pH. ¿Para qué me sirve? ¿De qué sirve que yo diga es ácido, es básico? No, tengo que saber a qué rango de pH mi molécula está intacta, no se rompen las cadenas, no se lisa y me produce hijitos degradados que puede que tenga efecto tóxico o que no tenga efecto terapéutico. Otro aspecto que también dentro de los controles físico-químicos está la densidad. La densidad son parámetros que nos permiten también evaluar si se trata de ese producto o no se trata de ese producto desde un punto de vista físico. Porque de acuerdo a ello, nosotros vamos a ver, por ejemplo, un vehículo si no está diluido. O está adulterado. La densidad del agua es 1. Del etanol, por ejemplo, está 0,79, si no me equivoco. Entonces lo pueden diluir con agua, entonces aumenta la densidad. Y de otros también, del ácido sulfúrico, por ejemplo, su densidad es de 1.8. Si le aumentamos agua, etcétera. Entonces, nos dan parámetros para ver si también tiene un rango de pureza, la viscosidad, la humedad, la viscosidad también, o sea, son parámetros que también ustedes deberían haber llevado en segundo y tercer año. ¿Para qué sirve la viscosidad? ¿Para qué? O partículas y evite que se sedimente. Si se sedimenta el producto, una suspensión, pues no vamos a poder, no vamos a dar una dosis uniforme porque se ha quedado sedimentado. Entonces todo tiene su importancia. La humedad también es un factor muy importante porque algunos principios activos están dentro de un rango de humedad. Si está por encima de eso, produce también hidrólisis y la molécula, el principio activo se fragmenta. La ceniza, siempre, ¿no? ¿Para qué nos sirve la ceniza? De la ceniza están las sales. Si tiene demasiado sodio, algunas personas se le eleva la presión si toman, por ejemplo, diclofenaco sódico. O sea, es complicado. Y si tiene demasiado sodio, o qué sales están, si está dentro del rango permitido, la identificación, valoración. Conclusión, todos los que sea analizado desde un punto de vista donde van a utilizar un equipo, hasta inclusive para parámetros, digamos, para evaluar estos aspectos físico-químicos, vamos a ponerlo para este departamento. Ahora, otro control son los microbiológicos, donde vamos a hacer uso de microorganismos para hacer, por ejemplo, potencia, o también vamos a evaluar la presencia o ausencia de microorganismos, como por ejemplo en productos parenterales. En productos parenterales, o sea, el producto de la exigencia es que sea completamente estéril. ¿Qué quiere decir estéril? Sin ningún microorganismo viable que dé vida. También evaluando qué cantidad de microorganismos saprófitos permitidos, hasta, por ejemplo, cuánto de levadura, pueden haber estáfilos, los epidermidis, pero, por ejemplo, los estáfilos áureos, imposible, los patógenos no. En el medio ambiente siempre hay microorganismos saprófitos cuando no son obligatoriamente estériles, como jarabe, suspensiones líquidas, etcétera, ¿no?
Pero no pueden haber ningún patógeno, entonces hay que controlar, no puede haber una pseudomonas, no puede haber una E. coli, o sea, porque obviamente ese producto está contaminado. Ensayos de potencia mediante la eficacia que tiene el antibiótico sobre el microorganismo, porque el antibiótico va a ir a inhibir o va a ir a matar, ¿no?, a los microorganismos, y eso también se lo debe analizar. Entre los controles farmacológicos o biológicos podemos ver el efecto terapéutico, la biodisponibilidad, toxicidad, teratogenicidad, pero en este caso los controles de calidad necesitan utilizar animales de experimentación para poder analizar si el producto tiene efecto, si el producto en qué tiempo llegó al nivel plasmático para ver la disponibilidad, porque cuando nosotros consumimos vía oral o parenteral, o sea, ¿por dónde va a llegar al sitio de acción? Si me duele la cabeza, a través del plasma, unido a las proteínas plasmáticas, ¿no? Y viendo en qué tiempo llega. No vaya a ser que al otro día llegue y yo me muera de dolor. Entonces tiene que llegar inmediatamente al torrente sanguíneo y en qué cantidad llega al torrente sanguíneo. O sea, que no llegue también a los niveles tóxicos, que más bien el medicamento vaya por encima de la dosis permitida y me produzca efectos adversos, pudiendo dañar mi hígado, mi riñón, mi corazón, o también si fuera un medicamento antihipertensivo, imagínense, se le baja la presión de golpe, o sea, si está por demás la dosis, ¿no? O también si hay efectos de teratogenicidad, que era el video que le iba a mostrar, pero ahorita estoy complicada con el video, voy a ver cómo no sé, algo ha pasado con mi video, pero en otra clase que solucione les mostraré. Bien. A nivel de manufactura de la industria farmacéutica, los controles de calidad que se deben de realizar igual, o sea, similar a un restaurante, piensen ustedes como los Tajivos, igual los controles de calidad, así me vendan, vamos a decir, la carne, el arroz, todo lo demás, pues yo también los tengo que conservar. Si no lo he puesto en la heladera, la carne se va a podrir, los ingredientes, etcétera. En la industria farmacéutica, la materia prima llega, se pone a cuarentena, ya vamos a avanzar de otro tema, luego se analiza si tiene o no tiene la cantidad esa de principio activo, y se hacen igual que para en la anterior diapositiva los mismos controles, ¿no? Físico-químicos, microbiológicos y farmacológicos, igual. O sea, tienen la obligatoriedad de hacer, considerando sobre todo que los principios activos de recipientes vehículos han tenido, obviamente, un estudio. Sin embargo, es necesario nuevamente, o sea, hacer controles o sea, porque en toda la formulación existe interacción entre una molécula y otra. Entonces, es necesario hacer todos los controles. O sea, al departamento físico-químico si vamos a utilizar una reacción químico-física, ¿no? Y algún equipo microbiológico si vamos a usar microorganismos, farmacológicos si vamos a usar animales de experimentación. Y nosotros podemos ser también un animal de experimentación si la normativa lo permite para hacer estudios de biodisponibilidad. A nivel de hospitales, se debe evaluar la posible interacción y reacciones colaterales que pueda tener el medicamento con el paciente. Se aplican, ustedes van a avanzar estos en 5º año, fichas amarillas para hacer la farmacovigilancia, donde se reportan todas las reacciones adversas que tiene el medicamento y se pasa, obviamente, también a un sistema integral, ¿no? Para que si hay muchas reacciones adversas, pues ese medicamento se retira. O sea, el control de calidad no termina en el control de la materia prima, en el control del producto, tanto físico-químico, microbiológico y farmacológico, antes, durante y después, sino además se hace siempre a nivel de hospitales, se hace un seguimiento farmacoterapéutico
que es obligación también de las autoridades nacionales a través del Comité de Farmacovigilancia que existe. Por ejemplo, en Santa Cruz hay un comité de farmacovigilancia. Ese comité de farmacovigilancia engloba también a todos los hospitales, a todos los donde trabajan las farmacéuticas, y hay reuniones en los hospitales. Por ejemplo, en la caja donde tengo yo exalumnas que a veces me han invitado, se exponen los casos de medicamentos que se están haciendo, se aprueba un protocolo de tratamiento para esto de COVID. Cada viernes se evaluaba el protocolo, por ejemplo, yo le hablo de la caja y se hace hasta con un fiscal, con un abogado, con todo. Se evalúan los medicamentos que están usando, las posibles interacciones, y si se va a cambiar el protocolo, en el caso de COVID, que más o menos estaba más al tanto, entonces para introducir un nuevo esquema de tratamiento también se tiene que aprobar y hacer todas estas fichas amarillas, ¿no? Ahora sí, hay bastantes efectos adversos o toxicidad. Inmediatamente se reporta esto a la autoridad competente superior de salud, que tenemos nosotros. Ahorita vamos a explicar enseguida, ¿ya? Cuando se cambia un componente de la formulación, se debe volver a realizar todos los ensayos. O sea, porque obviamente si hay un nuevo ingrediente, va a cambiar, va a interaccionar y cambia todo el protocolo de preregistro, que eso lo vemos en la otra asignatura. La clasificación de las reacciones adversas previsibles puede ser por una sobredosis o intoxicación, porque se olvidó y tomó 2 dosis, o porque hay algunas personas que se quieren envenenar, o porque no calcularon el peso exacto del bebé, etcétera, ¿no? Hay efectos colaterales, secundarios, interacciones con otros medicamentos que interactúan y son incompatibles. Que para eso, digamos, también se evalúa antes de registrar un medicamento, los efectos colaterales y secundarios y las interacciones. O sea, no tomar con leche, no tomar con este otro medicamento, nos dice, no, nos indica el prospecto. Los imprevisibles sería alguna intolerancia, la idiosincrasia propia del paciente, alergia o pseudoalergias que pueda tener. Por ejemplo, hay personas que tienen alergia al ibuprofeno. Yo cuando era jovencita no la podía creer porque siempre aprendimos a las penicilinas. Pero no solo a las penicilinas. En mi caso yo tengo alergia a las penicilinas, aparte a los balsámicos y al cloranfenicol. Entonces la idiosincrasia propia del individuo. A nivel de farmacia, ¿qué controles de calidad debo hacer? ¿Qué controles de calidad? A nivel de farmacia, no es que ya yo obtuve el título y cuelgo mi título, como nos dicen, ¿para qué estudiaron 5 años si van a ir a estar de cajita? A nivel de farmacia, se debe aplicar las buenas, voy a almacenar ese medicamento, ¿dónde lo voy a almacenar? Hay medicamentos que deben estar protegidos del lugar húmedo. Hay medicamentos que deben estar en la heladera, o sea, otros que deben estar en la nevera. O sea, hay vacunas, por ejemplo, tienen que estar, obviamente, no puede estar al medio ambiente. Hay que verificar si llegó conservando la cadena de frío. Todo eso lo tenemos que evaluar para saber cómo lo vamos a almacenar. Y el primero en entrar, obviamente, también hay que, o sea, si entra un medicamento hay que hacer la rotación. Hay que controlar el registro, si tiene registro, si no es de contrabando, porque acá en Bolivia entran muchas cosas de contrabando. Y si viene de contrabando, que veía la vez pasada que habían decomisado, jugar con la salud. Fechas de vencimiento, las fechas de vencimiento, que es importante, porque nos va a permitir, hasta esa fecha de vencimiento, tiene esa estabilidad, esa cantidad de principios
Fuera de ahí, ya no tiene esa potencia. Es como una mujer, hasta los cuántos años puede tener hijos, digamos, su fecha de, de fertilidad. O un varón, igual, hasta los cuántos años. Y vemos en el microscopio que disminuye el volumen de semen del varón, disminuye, como también disminuye la motilidad, o sea, ya son lentitos en su movimiento, se ve en microscopio. Los de una persona joven de 20 o 22 años, cómo se mueven, pero volando. Pero de una persona mayor ya son lentos en moverse. Igual un medicamento tiene pues su fecha de vencimiento. O sea, no van a ponerle a correr, voy a poner ejemplo, a ver, al licenciado Germán Jordán, no sé si ha sido su profe, ahora va a ser su profe Rodolfo Serrano, mayor, con un estudiante, yo lo pongo a correr, por ejemplo, con Rodolfo, jovencito. ¿Quién va a ganar? El joven, pues obviamente, ¿no? El joven va a ganar, porque obviamente tiene toda la energía. Ahora, un medicamento tiene que calcularse sobre el 90%, menos del 90%, ese medicamento ya no tiene el efecto terapéutico. Entonces, se calcula sobre el 90, que lo vamos a ver cómo se calcula. Y más allá, ¿no? En otras clases. Entonces, en base al T90 es lo que se pone la fecha de vencimiento. La farmacovigilancia también es importante hacer, como dijimos, la ficha amarilla a nivel de farmacia. En otras partes están obligados el farmacéutico a llenar esta ficha amarilla. Y el farmacéutico sabe que, ¿no? Así, el Instituto Nacional de Fundación del Censo. Así está en otros países en la farmacia. Tienen la historia clínica de todos los habitantes. El farmacéutico, ni el médico la tiene. El farmacéutico en la farmacia privada la tiene ahí de su zona porque son zonificados y tienen seguridad todos. Por ejemplo, en España, todos tienen seguro. O sea, y hasta qué lado les tiene permitido. Entonces el farmacéutico pone y ya sabe si está tomando un antihipertensivo, un antidiabético. Y eso deberíamos hacer acá, pero bueno, somos países en vías de desarrollo. Pero igual, tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, y sabemos cómo hacerlo. Nosotros. A nivel de organismos nacionales, tenemos el Ministerio que les decía de Salud y Deporte, el Viceministerio, estas unidades, está la EGMED, la INESE, no como una agencia, ¿no? O sea, nos han puesto como la última rueda del carro. Está el CONCAMIT, Laboratorio de Control de Calidad, que debería garantizar la calidad de todos los medicamentos que se expenden en Bolivia. En Europa no existe la posibilidad de un medicamento contrabando, al igual que hasta en Chile, por ejemplo. No hay. O sea, porque es la salud. O sea, la salud no se juega, tiene cárcel. Acá uno va y lo encuentra en la feria, asoleado, no hay... eh, 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 o sea, una no está llevando a control de calidad del pueblo, ¿no? Y no sabe lo que compra, el otro no sabe lo que vende, y ahí vienen las consecuencias después, ¿no? Que puede tomar un antihipertensivo y después ya ese paciente a la larga va a desarrollar un cáncer si ese producto tiene productos de degradación como un nitroso derivado. A nivel departamental, el CEDES,
que es así una oficinita, ¿qué le puedo decir? Chiquitinga, así que ni secretaria creo que tiene. Lo único que hace va a inspeccionar si tiene regente, no tiene regente. Y tan grande es Santa Cruz que no tiene ni para gasolina. Así de grave está nuestra situación. O sea, por eso estamos como estamos, lastimosamente. Lastimosamente. Todos estos tienen, obviamente, el poder de normar, regular, a veces. Lo único que hacen es cerrar farmacia, multar a la farmacia, pero hacer un verdadero control de calidad del producto en sí, no se hace casi en Bolivia. Debería haber, como en otros países, por ejemplo en Chile, pero le pagaba. Acá ni quieren hacer análisis porque para registrar un producto es tan barato y lo registran de por vida. Imagínense de por vida, si en Europa usted registra este año 300 medicamentos nuevos, fórmulas nuevas, y ese mismo año puede registrarle si hay algún errorcito que tenga ese medicamento. Entonces, no es solo registrar de por vida, tienen que mantener la calidad de esos medicamentos. Y peor todavía, que hay lo de contrabando que nadie controla, porque dice, si no, o sea, se meten el chip en la cabeza, que ¿por qué van a controlar eso? O sea, quieren tapar el sol con un dedo. Tenemos el Ministerio de Salud en Bolivia, que ustedes lo pueden buscar en la web, está su página minsalud.gov.bo y donde pueden ustedes acceder. Es bueno curiosear, elaboran normas de registro sanitario de medicamentos y alimentos de consumo humano, las normas de apertura, evaluación de servicios de salud privado, clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias, las distribuidoras de medicamentos, y lo hace a través de la GEMET. Pueden acceder a esta página. Ahí está más directo, su link. La GEMET se crea sobre la base, obviamente, de la UNIMED y el Laboratorio de Control de Calidad, o sea, lo que es el CONCAMIT, que forma parte, ¿no?, de la GEMET. En base a estos organismos que tenemos en Bolivia, a través del Ministerio de Salud, es lo que norman cómo se debe fabricar, cómo se debe expender en una farmacia. Las distribuidoras tienen la obligación todas de tener regente farmacéutico. Inclusive ahora las cosméticas tienen obligación de tener regente, pero no es por el adorno, sino también por la calidad que conlleva. Dentro de esta página hay documentación referente a la autorización de cómo se debe comercializar, cómo es el acceso a medicamentos, la división de asuntos regulatorios y gestión de calidad, los ensayos clínicos, la vigilancia y control racional de medicamentos, los precios que deben tener, cómo se debe hacer la farmacovigilancia, la tecnovigilancia. También se puede encontrar la disponibilidad de productos COVID, algunas denuncias que ustedes quieran hacer, circulares, comunicados inductivos, formularios, la lucha contra los ilícitos, ¿no?, que el contrabando, regulación farmacéutica, especificaciones, todo ahí pueden ustedes entrar y hay de todo. La cosa es que también no hay personal para hacer todos estos temas. O sea, falta, ¿no? En sí, la GEMET se dedica a contribuir a la salud de la población boliviana a través de acciones regulatorias que garantizan el acceso equitativo. Está bonito, ¿no?, así como está escrito en su página, la disponibilidad oportuna y el uso racional de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, como el reconocimiento de la medicina tradicional permite el uso de la medicina tradicional porque son nuestras costumbres, ¿no? Ya vamos a ver el control de calidad para, si podemos viajar, para hacerle un control de calidad a estos productos medicinales tradicionales. Las principales funciones, ¿no?, de la autoridad reguladora de medicamentos son, si ustedes van a hacer su producto innovador,
lo pueden registrar, la concesión de licencias de productos. También las funciones de hacer inspección y concesión para abrir una industria farmacéutica, una distribuidora, para comercializarlo, la reglamentación de las afirmaciones que pueden hacerse para la promoción comercial, porque tampoco se puede inducir al uso irracional del medicamento. Irracional, o sea, no podemos hacer propagandas hasta cómo se norma para poder difundir alguna propaganda que hasta qué punto está permitido, porque si no la gente se va a automedicar. La autorización de los ensayos clínicos, hasta dónde está permitido. También tienen otras funciones, como por ejemplo, emitir licencias y autorizaciones antes, ¿no?, de la comercialización, de la apertura de las empresas, el cambio de razón social, similar a lo que si fuera acá, cuando uno va a abrir un negocio, va y saca la patente, le piden requisitos, igual acá también para abrir ya sea una botica, una farmacia magistral, igual. Todo es a través de estos organismos AGEMET y el CEDES, ¿no?, como dependiente de la AGEMET. Evalúan, autorizan, regulan, vigilan, controlan, fiscalizan la producción, fabricación, la importación, la exportación, cómo vamos a almacenarlo, distribuir, cómo se va a transportar el producto para que llegue, para que, por ejemplo, sigamos con la cadena de frío, la comercialización, cómo se va a hacer la promoción, su publicidad, hasta dónde está permitido, etc. Evalúa la seguridad, eficacia. Tienen bastantes funciones donde nos permiten sobre todo que, en otros términos, se cumpla lo que dice la Constitución Política del Estado, que el Estado tiene la obligación de darle salud y garantizar también el acceso equitativo y de calidad, solo que a veces no a todos les llega, no hay la plata, no hay dinero, si hay dinero y lo compra y todavía no tiene efecto, estamos graves, ¿no? Porque hay casos de que falta el control de calidad, falta realizar, o sea, debe inspeccionar, difundir, fiscalizar, regular la gestión, apoyar la investigación y el desarrollo en el sector farmacéutico, que no lo hace, deberían hacer el Estado, porque al final también va a generar fuentes de empleo. Si nosotros investigamos nuevos principios activos, pues vamos a ir a ese apoyar sobre todo a salvar vidas. Miren, tantas cosas que se han podido también hacer. Hay la ley del medicamento y se lo tienen que